de este tema quiero darle la bienvenida a Rubén Darío Cuéllar, es el director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia, quien asistirá precisamente a la sesión de la CIDH y va a denunciar además las aspiraciones reeleccionistas del presidente Evo Morales. Ya lo ve en pantalla, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, un gusto y a sus órdenes. Bien, ahora, ¿qué esperan ustedes de instancias internacionales frente al tema de la aspiración reeleccionista del presidente Evo Morales? Fue consultado el pueblo sobre este tema, le dijeron no al presidente Evo Morales, los seguidores del presidente, los miembros de su partido han decidido de alguna manera buscar una vía para nuevamente postularlo a la presidencia de la República. ¿Qué esperan ustedes de instancias internacionales cuando plantean el tema? Bueno, nosotros pretendemos este 5 de diciembre exponerle a los comisionados, a través de los comisionados a toda la región y el mundo, la violación, la flagrante violación a los derechos humanos políticos de los ciudadanos bolivianos a partir de la adopción de una fraudulenta sentencia del Tribunal Constitucional de finales del año pasado que señala que el derecho a la reelección sería un derecho humano y por lo tanto declara de aplicación preferente el artículo 23 de la Convención, que es el artículo que en la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce los derechos políticos y ampara los derechos políticos. Entonces nosotros vamos a demostrar el falseamiento y fraude en el que incurre el Tribunal Constitucional Plurinacional para hipotéticamente permitir una reelección del presidente. Bolivia es un país miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos y en tal sentido está obligado a cumplir las determinaciones que toman los organismos de protección de los derechos humanos. Por eso, en el petitorio que haremos después de hacer nuestra exposición en la audiencia del día 5 de diciembre, vamos a solicitarles a los comisionados que con carácter de urgencia pidan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la opinión consultiva, es decir, que la Corte se pronuncie respecto a si es cierto que el derecho a la reelección es un derecho protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este proceso, ¿cuánto tiempo podría tardar una vez que se presente ante la comisión y sea elevado finalmente ante la Corte? ¿Puede tardar mucho tiempo? ¿Da tiempo de que se decida antes de que se presenten nuevamente las elecciones en Bolivia? Bueno, lamentablemente la comisión ni la Corte tienen plazos establecidos para hacer esto. Por eso nosotros vamos a argumentar y fundamentar respecto a la necesidad del pronunciamiento antes que se sucedan hechos que vayan a derivar en afecciones, en afectaciones irreversibles a los derechos en Bolivia. Esto es, las elecciones generales están previstas para octubre del año que viene y por lo tanto nosotros esperamos que la Corte vaya a hacer un pronunciamiento antes de esa fecha. Pero yo quisiera aclarar que nuestro derecho de petición no es un derecho meramente, no es una solicitud meramente electoralista. No solamente nos interesa el aspecto electoral, nos interesa el aspecto de vulneración y el aspecto de falseamiento que se está haciendo a la Convención Americana de Derechos Humanos y el nefasto precedente que se está sentando en la región respecto a la vulneración de este derecho mediante sentencias jurisdiccionales amañadas. Bajo ninguna circunstancia un tribunal constitucional puede interpretar la propia Constitución. Él está creado para asegurarse, como guardián constitucional, asegurarse que todas las normas menores se ajusten a la Constitución. Mal podría un tribunal constitucional declarar, disculpe el juego de palabras, inconstitucional algunas disposiciones de la Constitución. A esos niveles de aberración jurídica hemos llegado en Bolivia y lo que nos asiste es el deseo de que este sea un precedente para toda la región y que de aquí en adelante ningún tribunal de ningún país miembro de la Convención se atreva a hacer un falseamiento, a emitir una sentencia tan ilegítima, tan inconstitucional, tan inconvencional como la que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional. Además, quería preguntarle también sobre el espíritu, el pensamiento del ciudadano boliviano. Ya se expresó, ya sabemos que se expresó en un referéndum y le dijo, no queremos que el presidente Evo Morales vuelva a postularse para una reelección. Ahora, al día de hoy,
¿La gente está consciente de lo que eso significa? Es decir, ¿apoya las gestiones, por ejemplo, de su fundación? Hola, he tenido un problema del audio. Sí, Hola, le voy a repetir pero la pregunta. ¿Me entiendo que escucha su bien? consulta. ¿Me escucha bien, señor Cuellar? Ahora lo escucho, sí. Sí, 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 ahora lo escucho. le decía, ya se consultó al pueblo boliviano sobre la posibilidad de que el presidente aspirara nuevamente a la reelección, a que se postulara nuevamente a la presidencia de la República. Ya dijeron que no, pero al día de hoy, la gente está consciente de lo que significa que el presidente Evo Morales, su partido, algunas instituciones del Estado boliviano le pasen por encima, por ejemplo, a la decisión popular. Es decir, que se vuelva a presentar y se acompañan, por ejemplo, gestiones como la que está haciendo su fundación en instancias internacionales. Así es, claro que sí. La sociedad civil boliviana está movilizada y ha hecho una serie de acciones, todas pacíficas, pero todas firmes en defensa de sus derechos, hoy conculcados, que pretenden ser desconocidos por el gobierno y el aparato en el ejercicio del poder. Yo le quiero comentar muy brevemente que en el mes de marzo, el 1 de marzo exactamente, tuve el honor de visitar la Secretaría General de la OEA llevando una carta notariada firmada por más de 200.000 ciudadanos bolivianos pidiéndole al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que en uso de las atribuciones que le confiere la Convención y la Carta de la OEA, pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la opinión consultiva, que hoy reiteramos el procedimiento lo vamos a hacer a través de la Comisión. Lamentablemente, el secretario Almagro, a pesar de haber sucedido ya 6 meses, transcurrido 6 meses, no ha hecho eso ni nos ha contestado por qué no lo va a hacer. La ciudadanía ha organizado un paro nacional para el día 6 de diciembre. En absoluta coincidencia, quiero decirles yo que el paro estaba convocado mucho antes que que nosotros supiéramos que la CIDH nos había concedido la audiencia. Eso nos notificó la CIDH el 5 de noviembre y la convocatoria paro nacional para el 6 de diciembre data de septiembre de este año. También hay un proceso de inscripción de candidatos el 8 de diciembre. Hay una serie de coincidencias en fechas que son eso, coincidencias, y la ciudadanía está tomando todo esto como una señal de fortalecimiento de su acción. La ciudadanía va a salir a protestar masivamente el 6 de diciembre y va a continuar haciendo eso. Pero los ciudadanos en nuestro país, como me imagino que son los ciudadanos en Colombia, tratan de agotar las vías pacíficas, tratando de convencer a las autoridades, tanto bolivianas como internacionales, de la necesidad de actuar para evitar los daños irremediables que se producirían en la democracia, en el ejercicio de los derechos políticos de los bolivianos, si se persiste en la idea de llevar adelante una tercera reelección del presidente Morales. Más allá, esta prohibición constitucional no se debe a que si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal como presidente. Es sencillamente una disposición que todos tenemos que acatar. Máxime, si como usted lo recordaba, el 21 de febrero del 2016 se volvió a consultar a los bolivianos mediante un referéndum si estábamos dispuestos a otorgar un nuevo periodo constitucional al presidente. La respuesta mayoritaria, más del 50% más uno de los votos, señalaron que no, que no se debería modificar la Constitución para que el presidente Morales volviera a ser candidato. Es decir, el soberano se ha pronunciado de la forma más directa y su pronunciamiento no admite interpretación, es de cumplimiento obligatorio y tiene un efecto de aplicación inmediata. Lamentablemente todo eso se quiere soslayar en Bolivia y se pretende amañadamente llevar una reelección que a todas vistas no solamente es inconstitucional, sino que contraviene los principios contenidos y los derechos fundamentales comprendidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y protegidos por el sistema regional y el sistema universal. En un escenario adverso para el presidente Evo Morales, ya se han dado estos pasos a nivel internacional para buscar de alguna manera que se pongan las cosas en orden dentro de los convenios internacionales, de las leyes, por supuesto, de la justicia que ofrece la democracia. Lo ha hecho la oposición, organizaciones también como la que usted representa. Se están dando estos pasos. Ahora, habrá que esperar, todo va a depender, un punto importante será la reacción del presidente Evo Morales en un eventual escenario adverso para él o para sus aspiraciones reeleccionistas, toda vez que hemos visto al presidente Evo Morales acudir a instancias internacionales como la Corte Internacional para dirimir asuntos, por ejemplo, como la demanda marítima a Chile. Es decir,
habrá que esperar la reacción del presidente Evo Morales, si se circunscribe en el tema democrático y de respeto a las instituciones y de la ley, o de esas aspiraciones que van más allá de ese hombre que pasó de ser un representante de pueblos indígenas al primer mandatario de Bolivia. Y quería preguntarle por la gravedad que representaría que Evo Morales, en esta ocasión, que acudió en ocasiones anteriores a instancias internacionales para dirimir en este caso asuntos competentes para Bolivia, pues le dé la espalda a una decisión que pudiera ser a favor de esa mayoría de bolivianos que le dijo no queremos más que se presente el señor presidente a la reelección. Así es, evidentemente. Nosotros confiamos en que la presión nacional que ejercen los ciudadanos para que se respete la decisión soberana y directa que ha emitido a través del referéndum del 2016, es una opinión que ha sido reiterada en febrero del 2009, cuando votamos la Constitución todos los bolivianos. También aceptamos que la reelección se da solo por una sola vez y en un periodo consecutivo. El señor Morales lleva 3 periodos consecutivos y la ciudadanía ya ha dicho que no. Yo confío en que la presión internacional que se ejerce a partir de una decisión de actuar que tome la Comisión y la Corte Interamericana lleven a reflexionar al presidente sobre el aspecto de que no vale la pena seguir vulnerando el derecho de los bolivianos, porque de persistir el presidente caería su conducta se encuadraría perfectamente en lo comprendido en la Carta Democrática Interamericana, una ruptura del orden democrático que amerita unas sanciones inmediatas y amerita una acción concertada de los países miembros de la OEA. Yo creo que debemos aguardar con cauteloso optimismo una reflexión a partir de la decisión y de las acciones que está tomando la ciudadanía. Tengo la confianza en que las acciones de protesta pacífica que está asumiendo el pueblo boliviano del 6 de diciembre, más la actuación que esperamos del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido que no permita la inscripción de esta candidatura, aferrándose a lo que dispone la Constitución, de que no es correcto que esto suceda, pues llevará a una normalización del ambiente. Lo contrario, insisto, sería un estado muy delicado que pondría en serio riesgo el futuro, la democracia y la vigencia misma del Estado de Derecho, porque el primer mandatario estaría incumpliendo las normas que exige que los demás bolivianos cumplamos y por lo tanto estaríamos ante una situación tremendamente delicada a la que ningún boliviano está dispuesto a permitir que esta situación llegue. Por lo tanto, esperamos que el 5 de diciembre nos escuche la comisión, seguramente el gobierno expondrá sus argumentos, difícilmente podrá sostener la validez de la sentencia constitucional 084 y esperemos que la comisión entienda nuestro pedido de urgencia y eleve cuanto antes el pedido formal de una opinión consultiva a la Corte para que la Corte, en aplicación de lo que dice la propia convención y el reglamento, evite se suceda un evento irreversible, se lleven a cabo daños que no puedan ser revertidos fácilmente y que impliquen un enorme costo para los bolivianos y nuestra democracia. Es Rubén Darío Cuéllar, director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia. Gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Fue un gusto. Ha sido un gusto y les agradezco a ustedes por la cobertura, a sus órdenes hasta cualquier momento. Muchas gracias.